Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado se conectan a esta hora aquí en Radio María para escuchar todas las noticias de la Arquidiócesis de Bogotá, de toda esta acción evangelizadora por toda la ciudad. Bueno, y hoy, como siempre, tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a la hermana Isabel García, quien es la coordinadora arquidiocesana para la educación. Hermana, muy buenos días. Muy buenos días, es muy grato, ciertamente, estar en este medio y saludar a todos, los bogotanos, los oyentes y los de todos los países donde llega esta voz. Gracias, hermana. Y también nos acompaña Claudia Mendoza, quien trabaja también en esta coordinación arquidiocesana para la educación. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Aglaya, ¿cómo amaneció hoy sábado? Y la ilusión de que siga el clima así de sabroso. Ay, sí, qué rico. Y no tengamos que irnos de Bogotá para calentarnos. Así es. También saludamos a nuestro periodista Nicolás Ruiz, a Magola, al padre Rafael de Brigar, el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. Recuerden que toda la información que vamos a tratar hoy, que les vamos a contar e informar, la pueden encontrar de manera más amplia en nuestros sitios web www.arquibogotá.org.co y el periódico virtual El Catolicismo, www.elcatolicismo.com.co, y también, obviamente, en Radio María, www.radiomariacol.org. También estamos presentes en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de la Arquidiócesis de YouTube. Bueno, entonces vamos al grano. ¿Qué es eso de la coordinación para la educación? O sea, estamos hablando solamente de pronto de colegios que profesan la fe católica acá en Bogotá, ¿o cómo es, hermana? La coordinación tiene la mirada amplia de todo el sentido de la educación, de todas las instancias educativas. Y además, con el propósito, con el objetivo claro de llegar a toda la educación y aportar desde esta visión católica, cristiana, desde la luz del Evangelio para la educación, que es centrar a la persona, humanizar. Estamos hablando allí, me imagino, de valores, de ética, de una educación que vaya no solamente centrada a sacar niños o jóvenes con líderes en ciertas materias, pero que humanamente de pronto no están muy sólidos. Ciertamente, estás apuntando al eje. El eje lo tenemos centrado en que la persona se encuentre a sí misma, se valore, descubra cuál es su papel en el mundo y lo desarrolle felizmente, se desarrolle como persona humana y además desarrolle la vocación que tiene la sociedad. La comunidad, cada comunidad humana tiene una razón de ser, un sentido en la sociedad. Descubrir ese sentido personal y ese sentido comunitario es el sentido que nosotros queremos lograr en la educación y aportar para ello. Bueno, Claudia, ¿cómo es ese trabajo ya diario en este tema de esta coordinación de la educación? Pues nosotros queremos en la coordinación contribuir, digamos, como iglesia de un modo más significativo a las nuevas generaciones. Sí. Nosotros en el 2016 realizamos una prueba piloto, sí, donde nuestro objetivo general es promover un acercamiento y diálogo en los centros educativos con todo lo que es los docentes, los estudiantes, los padres de familia, reconociendo los propios procesos formativos y saberes previos y desde los valores del Evangelio aportar al enfoque de la educación humanizadora para una sociedad más equitativa y justa que lleve a construir un humanismo solidario. Bueno, yo me preguntaría, cuando ustedes van a esos colegios, tanto la parte de los docentes como de los mismos alumnos, ¿se encuentra una apertura o de pronto algo de resistencia cuando se habla de este enfoque humanizador en la educación? No, ciertamente hemos encontrado gran apertura.
y especialmente en los que son ejes en la educación, que es el maestro, porque sienten la necesidad de un apoyo, y un apoyo que les ayude también a descubrir cuál es su liderazgo en la sociedad. A ver, el maestro, lo reconozca la sociedad o no, tiene un papel fundamental. Súper fundamental, diría yo. Exacto. Deja huella en cada niño, en cada joven, y también es un ámbito que tarde o temprano ha profundizado su sentido vocacional. A veces se llega a la profesión de la educación, del magisterio, de una manera eventual, pero no cabe duda, es una experiencia tan humanamente profunda que toca el corazón del maestro y toca el corazón del estudiante. Entonces, marca para toda la vida. Exacto. Queda una marca, una huella para toda la vida. Todas las personas, si miramos, decimos, oh sí, yo recuerdo esto, me marcó, me ayudó, me hizo sentir que era importante yo como persona y que era única. Y a veces pasa lo contrario, ¿no? Puede marcar de manera negativa. La marca también puede ser negativa, pero también es verdad, cada circunstancia hace en un colectivo que es una comunidad, así como puede haber una huella dura, difícil, negativa, está la otra huella del otro maestro que tiene más empatía con el estudiante. Y también saber que es un trabajo colectivo, de equipo, que cada vez pues, debe de hacerse más patente. Bueno, un tema muy, muy interesante hoy sobre la mesa aquí en nuestro programa de la Arquidiócesis de Bogotá. Pero le damos paso ahora al director de comunicaciones de la Arquidiócesis, que es el padre Rafael de Brigad, quien siempre nos acompaña con su editorial. En esta ocasión, pues nos va a contar, nos va a explicar un poco más qué significa la consagración de templos, de nuevos templos que se están consagrando y se están construyendo aquí en diferentes partes de Bogotá. Bueno, padre, cuéntenos por favor algo más sobre esto. Nuevos templos en Bogotá. En la semana pasada, el señor arzobispo de Bogotá, cardenal Rubén Salazar Gómez, consagró 2 nuevos templos para 2 nuevas parroquias en la región suroriental de Bogotá, parroquia San Jerónimo y parroquia Cristo Salvador. Ambos templos realizados con el esfuerzo de las comunidades, con el aporte de la arquidiócesis y con la gestión muy ejecutiva, muy activa de sus párrocos. Con estos 2 nuevos templos, la ciudad de Bogotá sigue creciendo en esa realidad de los símbolos católicos. Un templo, con ser un edificio de piedra, es una manifestación de fe, es una manifestación de comunidad cristiana. Es un signo también de cómo nuestras comunidades quieren tener un lugar para tener la presencia sacramentada de Jesucristo, para escuchar la palabra, para celebrar los santos sacramentos, para reunir las comunidades. Cada templo que se erige en nuestra ciudad es un signo de la fortaleza espiritual que quieren tener nuestras gentes. Es un signo cada templo del deseo de la Iglesia de acompañar a las personas allí en los lugares donde viven. De manera que nunca les falte la presencia de Dios, nunca les falte la presencia sacerdotal, nunca les falte como una luz del Espíritu en medio de sus barrios, de sus calles, de sus parques. En ambas inauguraciones llamó la atención la cantidad de personas que asistieron. Lo mismo que la alegría con que ven la presencia de la Iglesia, la presencia del señor arzobispo, la alegría con que reconocen la labor de sus pastores y también la mirada atenta de los vicarios episcopales que van haciendo seguimiento a todas estas obras. Bogotá es una ciudad gigantesca y ha venido la Iglesia Católica respondiendo en ella a través de la creación hoy en día en la arquidiócesis de más de 300 parroquias. Y si se piensa en las otras diócesis urbanas, Soacha, Fontibón, Engativá, Bogotá es una ciudad que en total tiene más de 400 parroquias.
Nos alegramos de que las comunidades puedan estrenar sus templos. Nos alegramos de que haya un lugar específico para escuchar la palabra y celebrar la fe. Nos alegramos de que muchos hermanos vayan a encontrar en esos lugares un lugar de reposo, un lugar de oración, un lugar para dejarse iluminar por todas las acciones que quiere hacer el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Felicitamos a los sacerdotes que en el silencio, en la discreción, en su vida sencilla, van aportando de esta manera al crecimiento de las comunidades. Y nos alegramos también de que la arquidiócesis permanezca en ese estado de atención constante hacia las comunidades, ofreciendo los medios para que puedan celebrar su fe en una forma digna y decorosa. Muchas gracias. Y a propósito del tema, nuestra compañera de trabajo, Aglaya Alvarado, estuvo allí en una zona en Usme y en otra por San Cristóbal, en estos días donde precisamente el señor cardenal fue allí, celebraron la Sagrada Eucaristía y consagró algunos templos. ¿Cómo fue eso, Aglaya? Son 2 templos que pertenecen a diferentes vicarías, una a la Vicaría de San José y otra a la Vicaría de San Pablo. Un templo es prácticamente rural, está en el límite total de la parte urbana con la parte rural de Usme, en la vereda El Hual. Allí se consagró un templo de la parroquia Cristo Salvador. Y en San Cristóbal, que es una pared, el templo está agarrado literalmente de una de esas subidas como para la Vuelta a Colombia, una cosa impresionante. Es el templo de San Jerónimo. Los 2 templos son nuevos, con unas arquitecturas muy diferentes, con unas explicaciones arquitectónicas, litúrgicas muy interesantes. Y para ello entrevistamos al arquitecto diseñador del templo de San Jerónimo. Como ustedes recuerdan, San Jerónimo fue el santo que tradujo la Biblia y la puso en latín en la conocida versión como la Vulgata. Él nos explica la forma del templo, que son 2 cilindros y se ven desde lejos, y en la noche se iluminan y producen un color azul precioso. Ojalá tengan la oportunidad de ir. Vamos a oír las entrevistas. El proyecto arrancó hace 4 años y medio, cuando fue creada esta comunidad de San Jerónimo, y a lo largo de estos 4 años y medio hemos venido haciendo actividades para recoger fondos, y desde la ayuda de la arquidiócesis también nos han aportado enormemente para que este sueño, este proyecto, con la ayuda de Dios, se ha hecho realidad. Es la construcción de un templo parroquial, pero a la vez es la construcción de una comunidad parroquial. Bueno, San Jerónimo fue creada porque San Jerónimo fue el que tradujo las Sagradas Escrituras. Entonces lo que pretendió hacer el arquitecto es intentar hacer 2 pergaminos, uno que entre dentro del otro, por eso su forma, un pergamino entrando entre el otro para manifestar las Escrituras. Esa fue como la idea que tuvimos para hacer el templo. Bueno, lindos templos, tenemos que visitarlos, conocerlos y también cuidarlos, llamarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pasó el pasado 25 de abril con lo de la marcha, con todas estas acciones de vandalismo que hubo contra la Catedral Primada de Colombia, con la Capilla del Sagrario, incluso contra el Palacio Arzobispal, que pintaron todas las paredes, pues realmente deja mucho que pensar y de analizar y reflexionar sobre estos actos. Obviamente las protestas y las marchas, que cuando se hacen de manera pacífica y con un sentido realmente de democracia, pues sí valen la pena. Pero cuando se van al otro extremo, pues acaban con el patrimonio, y era lo que nos explicaba, por ejemplo, el padre Edison Samuel. Él es el director de patrimonio de la arquidiócesis, y pasaba por allí, hizo un análisis de tanto la pérdida realmente de lo que significa lo que hicieron, esas agresiones contra las paredes, contra la puerta de la Capilla del Sagrario, que no solamente cuestan muchos millones de pesos la reparación que tenemos que pagar todos, sino realmente que se está deteriorando un patrimonio que nos corresponde, que cada uno debe asumir y decir, tenemos que cuidar esto. Escuchemos entonces al padre Edison Samuel, que nos explica más el significado de estos actos vandálicos y que hace un llamado a que las cosas sean diferentes, que podemos protestar, pero de manera pacífica. Los resultados de estas marchas y estas convocaciones que se hacen para todas las manifestaciones de las personas siempre culminan en esta plaza que es tan emblemática.
pero creo que eso sería una cosa bonita si la gente viene a marchar, viene a hacerlo con criterio, viene a hacerlo con sentido, pero que se desquiten frente a estas cosas que son patrimoniales, estos inmuebles que tienen un valor tan especial para el país. Yo creo que ahí sí hay falta de sentido común, falta de respeto y apropiación del patrimonio, falta de valoración de las cosas que son de todos. Esto no es de la iglesia, esto no es de los bogotanos, esto es un patrimonio nacional y como tal ha sido declarado. Y yo creo que cuando vienen a estas marchas sí tendrían que tener un sentido más claro, y no dejarse llevar por el entusiasmo desaforado y terminar volviendo pedazos estos inmuebles que finalmente son los que van a continuar hablando de la historia de un país que ha tenido momentos muy difíciles, pero que uno tiene que aprender a respetar y a valorar el patrimonio como tal. A nivel económico, ¿cuánto podría significar? Bueno, muchos millones, realmente, porque realmente la puerta, que es el daño más grande, pero quitar pintura de la pared, especialmente cuando la base es piedra, es muy complicado, porque hay que comenzar a hacer un trabajo muy técnico, muy pormenorizado, porque las piedras absorben toda la pintura y realmente se puede causar daño más grande a la piedra. Los inmuebles que tienen pintura como tales y que tienen una base distinta, que son pintados, pues es más fácil retirar este tipo de manchas y este tipo de intervenciones que le han hecho mal realmente a las personas. Pero sí habría que pensarse en el tema y comenzar a trabajar en una concientización muy grande de que cuando la Plaza de Bolívar se preste para alguna cosa, hombre, que les hagamos entender que es una manifestación pacífica, que esto no es para venir a botar piedra y a romper las cosas porque sí, simplemente porque me parece se exacerban los ánimos de las personas y causan muchísimo daño al patrimonio. Bueno, ¿seguimos con nuestras invitadas o un poquito de música? Tenemos hoy a Génesis. Génesis es un grupo de la Renovación Carismática Católica. Los escuchamos mucho en el Minuto de Dios y nos acompañan hoy con sus temas musicales. Escuchamos un poquito de ellos. Hoy quiero darte gracias por esta canción, porque a mi vida tú le has dado una razón. Fue en esa cruz donde mi culpa se borró y junto a ti resucitó mi corazón. Buenos amigos conocí en el camino y junto a ellos yo mis cargas soporté. Ahora te veo reflejado en todos ellos. Si estamos juntos nadie nos podrá vencer. Gracias, gracias, Bueno, hermana Isabel García, cuando usted dice educar al humanismo solidario, ¿eso ya como en la práctica qué significa? Bueno, hay un documento reciente del Vaticano que se crea después de un Congreso Mundial de Educación y quiere decir que da los lineamientos desde la mirada católica, desde la mirada de la Iglesia, qué es lo que se requiere en este momento en educación. Y es bien importante. Habla del humanismo solidario. Creo que podemos concretar o comprender perfectamente esos dos ejes. Como personas humanas construidas integralmente y en el sentido integral quiere decir tener en cuenta al otro, tener en cuenta al otro Dios, al otro los seres humanos y a lo otro que es todo lo que nos rodea. Entonces, cuando aparece este documento, se nos dan las líneas de una visión de sentido de la realidad de la globalización y también de los elementos que es preciso construir en la sociedad. Sí, una cultura del diálogo, una cultura del cuidado, una cultura del sentido de la libertad, del respeto, la cultura que nos hace más humanos, más personas, porque no nos quedamos reducidos
a nuestro yo personal interesado, sino que nos abre a ese sentido de libertad y nos hace felices realmente. Claro. Claudia, por ejemplo, cuando ustedes hacen esa pedagogía o ese trabajo de campo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo son esos encuentros en los colegios, en los seminarios que proyectan, por ejemplo, en algunas universidades? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros en este momento, como iglesia, realizábamos en el proyecto que tuvimos, que te contábamos ahora, una visita de campo al colegio, en el cual nos presentamos como la Coordinación de Educación, y como iglesia presentamos la propuesta de nuestro proyecto de educación humanizadora. Sí. Nosotros aportamos, digamos, capacitación y herramientas de acción educativa de acuerdo con los ejes formativos que trabajamos desde la coordinación. Estos ejes son humanismo solidario, son proyecto de vida, desarrollo de la dimensión espiritual y convivencia y paz. Esos son como los ejes que tiene la Arquidiócesis de Bogotá para las acciones que emprende dentro del plan de evangelización. En cualquier colegio, sea confesional, sea nacional, distrital, lo que sea. Sí, colegios confesionales, de laicos a confesionales. Nosotros tenemos unos subsidios para también los docentes, en los cuales ellos se les brinda también herramientas para que puedan aplicar dentro de sus direcciones de grupo, los docentes. Hay algo muy importante, nosotros trabajamos con los docentes de todas las áreas, porque como ves, estas líneas de acción brindan elementos a todos los docentes de todas las diferentes áreas, no es exclusivamente de los educadores de la educación religiosa escolar. Bueno, me llama la atención uno de esas líneas que es el proyecto de vida. ¿Cómo es importante desde las aulas ya poder que estos chicos salgan realmente con una visión más o menos clara o clara de lo que desean en la vida? Cómo proyectarse, cómo llevar a cabo todo eso, esa formación que tuvieron, y cómo ya al enfrentarse a un mundo real, laboral o de otra forma, otro eje, otro ambiente, puedan desenvolverse claramente. Ciertamente se busca que el estudiante, el niño, desde pequeño, se reconozca como persona, como valor único, como persona única, y que como tal tiene las posibilidades, las capacidades para desarrollarse, y también tiene una misión, un lugar, un qué hacer, por qué es importante su vida. Con esto queremos abordar una problemática delicada que se va dando y que, bueno, todos conocemos, que son: ¿por qué se accede a un suicidio? ¿Por qué unas problemáticas de agresión, de acoso, minan el espíritu del niño o del joven? Entonces, ¿qué es? Bueno, esas circunstancias que pueden ser muy difíciles en los alrededores, en el contexto familiar o social, tienen que abordarse desde la fortaleza del niño, que el niño se sienta valioso, que el joven se sienta que vale. Alguien puede no verlo, pero él, si por dentro está fortalecido, podrá abordar eso. Incluso podrá ayudar a que el agresor, sea quien sea, pare, frene. Entonces, el proyecto de vida no es solo enfocado a decir qué carrera, qué trabajo voy a hacer, sino no el qué del hacer, sino el quién soy como persona, y como tengo muchos elementos constructivos, valiosos en mí, porque soy un regalo de Dios para la vida, y mi vida es un regalo, pues lo proyecto así. Muy buena esa explicación, porque a veces se queda allí nomás, ¿no? Como en ese paso, ¿qué voy a hacer? El éxito que voy a alcanzar. De pronto esos vacíos, y es un tema que hemos tratado aquí en el programa del suicidio, hemos tenido varias personas que hablan sobre esto que está tan candente, por decirlo así, en estos días, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial,
se pensaría también ese vacío profundo, por ejemplo, para los colegios que no profesan ninguna religión, de ese vacío, de esa falta de Dios, donde hay realmente alguien que conduce la vida, que le da a uno, le brinda esperanza, que le brinda una luz ante la oscuridad. Entonces es donde pensaría yo que juega la importancia de una educación que tenga unos valores y unos valores religiosos, que haya un ser supremo que nos diga, mire, el valor de la vida es esta, ¿por qué la vida es sagrada? Y especialmente a estos chicos, a los jóvenes, incluso a los niños. Ya encontramos noticias de niños de 10 años llevados a esto de pensar en el suicidio. Claro, también hay un elemento que nosotros sentimos que es pertinente para todas las instancias, sea un colegio confesional o no, sí. Y es el desarrollo de la espiritualidad, la inteligencia espiritual. Se habla de la inteligencia espiritual, que es esa dimensión profunda, trascendente, que está inscrita en nuestro ser de personas. Y como tal, nos da sentido de vida, ¿sí? Es todo el potencial que Dios pone en mí para los demás. Es decir, que la persona entienda que es valiosa per se, Exacto. sin importar su éxito académico o independientemente de su éxito sí. académico, social, económico, sino que es valioso per se. No, y uno ve todavía, por ejemplo, padres de familia que les exigen a los hijos de esa manera, ¿no? Es que usted tiene que estudiar esto y tiene que ser exitoso en esto, si no es un fracasado. Todavía se escuchan esas cosas. Claro, y eso el niño y el joven va tomándolo como el reto que Así le es. pone en una situación difícil, porque de pronto sus intereses no van por ahí y se siente entre la espada y la pared. Sí. Se siente frente a unos padres a los que quiere, que son su referente principal, y yo ¿cómo les voy a llenar las expectativas? Si no puedo llenar esas expectativas, entonces mi vida no tiene sentido. Entonces, cuando el niño se descubre valioso, va a poder afrontar incluso esas relaciones con maestros, con los que son sus referentes principales, de una manera positiva. También ayudarles a reconocer sus sentimientos, sus emociones, y a conocerse por dentro. Cuando nos conocemos por dentro, nadie nos puede abordar de manera negativa. Si nos aborda, nos encuentra con una respuesta. Eso es para decirle al niño, tú vales, los demás no tienen derecho a negarte ese valor. Y lo que hablábamos al principio, ¿no? Como también el trabajo que ustedes hacen con los docentes, que pueden influir tanto en esas épocas de la educación, tanto de primaria como de bachillerato, cómo pueden influir, y ellos, si están preparados, si están guiados, si tienen esa línea de acción clara, cómo pueden dar a esos alumnos, ¿verdad? Claro que es desde las diferentes áreas, no solamente desde la ciencia, sino también el para qué educamos, ¿no? El cómo puedo aplicar esos conocimientos en la vida, cómo puedo desarrollar, como decía la hermana, la dimensión espiritual, que no necesariamente tiene que ser religiosa, sino cómo lograr que el niño se valore a sí mismo, que era lo que ella decía. Bueno, y hablando de esos valores y de jóvenes fortalecidos, nuestro periodista Nicolás Ruiz estuvo en un encuentro donde estuvo el señor cardenal Rubén Salazar Gómez en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él estuvo allí, se encontró con más de 100 jóvenes, hablaron sobre diferentes temas y tuvieron la oportunidad de compartir y de dar sus opiniones referente a varias cosas, ¿verdad, Nicolás? Así es, Doris. En el Teatro Hemiciclo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se realizó este encuentro el pasado 27 de abril. Allí el cardenal se encontró con más o menos unos 100 jóvenes pertenecientes a todas las vicarías de la Arquidiócesis de Bogotá y que hacen parte también de Puente J, que es este grupo juvenil que se está como tomando fuerza en todas las parroquias y en todas las vicarías de nuestra arquidiócesis. Allí él tuvo un pequeño conversatorio con ellos, habló más como Rubén Salazar que como cardenal.
sea, fue un encuentro muy fraterno. Él habló más que todo sobre quién es detrás del clériman, qué hace en su día, en su diario vivir, qué hacen cuando no está en sus labores de cardenal. Fueron más o menos unas 20 preguntas las que plantearon, pero por falta de tiempo solo se resolvieron unas 10. Una de las que más me gustó de sus respuestas fue a la que qué hubiera sido en la actualidad, qué profesión hubiera escogido, y él dijo que otra vez hubiera escogido ser sacerdote, porque él ve en la fuerza de la juventud como ese acercamiento más a Jesucristo que necesitamos tanto en la actualidad. Así que escuchemos al señor cardenal en su intervención allí en este conversatorio. Pasaron como 70 y pico de preguntas y yo le pedí al padre Jorge Luis que las agrupara, porque hay preguntas muy similares las unas a las otras, y entonces si yo empiezo a responder 72 preguntas, seguramente que repetiré muchas veces las mismas cosas, porque son preguntas que tienen que ver muy cercanas las unas a las otras. Entonces la idea que yo le propuse al padre Jorge era que las agruparan por temas, para que hubiera más bien la posibilidad de hablar sobre algunos temas. Trata el clériman, Rubén Salazar es Rubén Salazar. Y Rubén Salazar, ¿quién es? Pues es una persona muy normal. Muy normal. ¿Qué puedo yo decir? Toda la vida me ha encantado la música. Desafortunadamente, yo digo sí desafortunadamente, porque esa es como una limitación. No la música popular. Si ustedes me preguntan qué vallenato le gusta, le digo, no tengo ni idea de qué vallenatos existen. Por lo tanto, no puedo juzgar que la música popular desafortunadamente la ignoro. Porque desde pequeño, y esa fue una de las cosas que me enseñaron muy bien en el seminario menor de Ibagué, desde pequeño nos introdujeron en el mundo de la música clásica. Y entonces, toda mi vida he sido realmente un gran aficionado de la música, pero de la música clásica. Por otra parte, también me encanta todo lo que tiene que ver con la medicina. En alguna oportunidad, como yo les contaba, yo llegué al seminario de los padres salesianos, pero no estuve sino un mes. Entonces en ese momento pensé que ya no iba a ser cura, y dije voy a ser médico. Porque también la medicina, todo lo que tiene que ver con el acercarse al ser humano, al dolor humano, a poder curarlo, sanarlo, a poder verdaderamente ayudar a la persona a que se desarrolle y viva lo más sanamente posible, que también me encanta. De hecho, últimamente, como he tenido mis problemas de columna, me he vuelto un especialista también en suplementos alimenticios y en todo ese tipo de cosas que son necesarias para que uno esté sano. Bueno, ese es Rubén Salazar detrás del clériman, un tipo cualquiera. Bueno, coordinación de la educación arquidiocesana, que también ya va ampliada a la evangelización de la educación. ¿Cómo es esto, hermana Isabel? Bueno, partiendo de que la educación es tan importante, hay muchos ámbitos que son educativos. Yo en este momento diría toda la fuerza que tiene cualquier animador de la evangelización, bueno, es decir, cualquier no, sí. Exactamente todos los animadores de la evangelización. Y para poder hacer comprender al padre de familia, al adulto de la sociedad, es decir, la educación nos compete a todos. Y la educación, no cualquier educación, sino cómo aportamos para que los que forman parte de nuestra sociedad, que son etapas tan cruciales como infancia, adolescencia, esa juventud, nivel universitario ya, de educación superior, esa juventud, cómo potenciar el valor de lo humano ahí. Dice el documento de Educar al Humanismo Solidario, dice que eminentemente a la educación le compete construir el valor de lo humano.
Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en la calle, cuando nos relacionamos, ese respeto a la persona, porque la persona es valiosa y su ser de persona humana merece que la cuidemos todos y la construyamos todos. Entonces, si todos tenemos que ver con el ámbito educativo, es tomar conciencia de que eso no es una tarea que queda reducida a unas instituciones, aunque ellas sí tengan un valor principal y tengan un liderazgo, digamos, y una fuerza principal. Pero también creemos desde la Iglesia, desde todos los ámbitos de evangelización, hacer fuerza en que de ese aporte educativo depende la sociedad de hoy, pero sobre todo de mañana. Esta generación y las que vienen, porque todas están en el hoy de la sociedad. Ustedes también me llama la atención, han puesto por varios medios como informaciones sobre simposios que invitan a toda esa formación integral, incluso a la familia, ¿verdad, Claudia? Algo que se va a hacer en la Javeriana. Bueno, son muy activos en todos estos encuentros de formación. Sí, nosotros estamos trabajando en la educación, con alianzas estratégicas. Nosotros no podemos trabajar solos. Entonces estamos con CONACET Cundinamarca, con CONACET Nacional, con alianzas con universidades, y el diplomado que tú comentas es con la Universidad Javeriana en el cuidado de la familia y la escuela. Sí. ¿Y qué es? ¿Cuándo es? ¿Cómo? Está en marcha todas las inscripciones y está para arrancar. Ahora en mayo. Se centra, exacto, ahora en mayo. Se centra en la escuela y la familia. Cuando en el plan de evangelización se habla de llegar a todos, sí, y de llegar a los que no llegan a nosotros, es saber que tanto la escuela y la familia, si se hacen en alianza, no es que se chutan las responsabilidades, ¿no? Este problema, claro, en la familia, eso lo deben de haber. No, pues claro, el colegio, no. Esa alianza tiene que unirse, tiene que fortalecerse, mejor dicho, para que sea eficaz la acción. Que sea integral. Escuela, familia. Sobre el tema del cuidado, lo que significa, pues en esta sociedad donde lo del cuidado se fue por la borda, pero tenemos que rescatarlo hondamente, porque el cuidado quiere decir, en el fondo, esa dimensión espiritual, ¿no? Claro. A todo lo que tiene vida y repercute en la vida del ser humano. Porque lo que tiene valor se cuida. Sí. Exacto. También nosotros con nuestra universidad, que es la Universidad de Monserrate, que es la Universidad de la Arquidiócesis, brindamos unos diplomados virtuales. Sí. Son 100% virtuales con 144 horas académicas, que son en el tema de proyecto de vida, maestros para la paz, y nosotros pues que brindamos a los docentes el 80% subsidiado por la arquidiócesis, donde el docente solamente cancela 160.000 pesos, y la idea es llegar a todos los docentes de la ciudad de Bogotá. Qué interesante realmente todo eso que nos cuenta, hermana Isabel y Claudia. Vámonos ahora a escuchar un poco de música. Ya regresaremos en unos minutos y por favor nos cuentan más detalles dónde se pueden, por ejemplo, inscribir en ese simposio en la Javeriana o estos cursos virtuales, como todos esos detalles de información, una página web, un contacto. Vamos a escuchar un poco de Génesis. Gestó la esperanza en tus manos, puso Dios su confianza.
reservada, libre de toda mancha. Su pequeña, bella e inmaculada, dijiste sí, y el amor se hizo hombre. Dijiste sí, el sí de la salvación. Madre de Dios, Madre del hombre, eres la dueña de mi corazón. Dulce niña, la reina de los cielos, mil estrellas adornando tu manto, tu obediencia, el ejemplo perfecto. Como esclava, fiel en todo momento. Bueno, y hablando de toda esta acción evangelizadora de la Arquidiócesis de Bogotá, todas las participantes de las 8 vicarías arquidiocesanas se reunieron hace poco. Estuvieron en un taller experimental, un taller de mucho trabajo, tanto a nivel espiritual como ya laboral. Ellos se pusieron a discernir sobre realmente cómo se estaba aplicando el plan plan de evangelización en cada vicaría, en cada parroquia que pertenece a esa vicaría. Y la sorpresa fue que ya la mayoría están inmersos en el plan de evangelización, están utilizando los medios digitales actuales, muchos ya son muy activos en redes sociales, hacen pequeños videos, se comunican por todos estos, por el WhatsApp, por el celular, bueno, son de una manera activos y ya entraron en ese eje de la comunicación digital y la importancia de la comunicación para salir adelante con todo este plan de evangelización. Creo que esa ha sido la gran revolución. Exacto. Porque evangelización siempre ha habido y siempre ha estado, digamos, en la mira y siempre ha sido muy importante. Pero yo creo que la gran revolución ha sido entender la importancia de las comunicaciones, la comunicación como herramienta fundamental tanto adentro como hacia afuera, ¿no? Entonces, no solo publicar lo que hago, no, sino saber qué es lo que estoy haciendo y tener una experiencia clara sobre la evangelización a través de redes y a través de otros medios diferentes a los tradicionales. Sí, y se han dado cuenta y lo han aplicado, que ha surgido y que han tenido buen efecto. Por ejemplo, esa comunicación con los párrocos con los feligreses, con los eventos, con todo lo que realizan. Entonces ha sido un éxito y la idea es que siga subiendo, que la meta es muy alta. Pero escuchemos ahora a Monseñor Mantilla, él es el obispo, uno de los obispos auxiliares de la arquidiócesis, quien está al frente de toda esta coordinación evangelizadora en la arquidiócesis, que nos cuenta, que nos dice sobre estos talleres tan importantes y que están dando realmente muchos frutos. Es un taller que estamos haciendo con los empleados vicariales dedicados a la evangelización. En esta oportunidad lo que hemos querido con ellos es que compartan las experiencias, como se dice hoy, exitosas de adaptación de los distintos proyectos y programas pastorales
en el territorio de sus respectivas vicarías episcopales territoriales. Estos encuentros procuramos hacerlos ahora de manera periódica y tienen como finalidad primera la formación y la espiritualidad, porque es importante que quienes trabajamos en estas lides de la evangelización pues estemos continuamente formándonos en nuestra fe. Entonces tenemos un momento de oración, tenemos también un momento de reflexión y estudio sobre algún tópico importante para la evangelización en el mundo de hoy. Y en el caso de esta jornada concreta, quisimos, antes de dar todas las informaciones del próximo mes, de los próximos 2 meses, quisimos que compartieran cómo están realizando el trabajo en el nivel que les corresponde, que es el nivel táctico, que es un nivel decisivo para que lo que se planea en la Vicaría de Evangelización encuentre las condiciones necesarias para poder ser adaptado y realizado en el nivel más local de las vicarías. Bueno, Doris, y hablando un poquito de la familia, usted entrevistó una pareja, ellos se llaman Francisco Rubio y Marta Liliana, una pareja que lleva 10 años de casados, que tuvieron una crisis y hasta pidieron la nulidad matrimonial, ¿verdad? Así es, Nicolás, realmente son de esos casos que uno dice que por la gracia de Dios pues resurgen de las cenizas. Una pareja que ya incluso estaba pidiendo nulidad matrimonial por una crisis muy muy fuerte que tuvieron y que cada uno separado realmente volteó su mirada a Dios y se dio cuenta que valía la pena luchar por el matrimonio. Entonces hubo un proceso pues de conversión, de encuentro con el Señor, de decir por qué el sacramento del matrimonio es tan sagrado y por qué vale la pena luchar por una familia que se ha fundado. Entonces ellos están trabajando ahora con la coordinación de la evangelización de la familia, con Monseñor Nelson Ortiz, están manejando uno de los programas que es los primeros años e iniciando el camino de la vida matrimonial. Entonces asesoran parejas y a través de esa experiencia, imagínense esa experiencia tan grande, pues tienen todos los elementos para decirles a las parejas, darles tips, darles conducirles, darles una formación de cómo llevar esa vida matrimonial de los 0 a los 7 años, cuando están juntos, cuando nacen los hijos. Bueno, estuvimos con ellos hablando un poco, nos contaron de su experiencia, de cómo van a empezar a trabajar en varias parroquias estos encuentros con las parejas. Entonces escuchemos a Marta Liliana y a Francisco Rubio. Llevamos 10 años de matrimonio, sí. Tenemos un bebé de 2 años y 8 meses y como parte de nuestra historia llegamos a trabajar con el padre Nelson básicamente porque como testimonio vivimos los primeros años de matrimonio alejados de Dios, sí. Y después de ciertas crisis y de mucho dolor descubrimos y nos volvimos a encontrar en el Señor. Entonces a raíz de esa experiencia sentimos un llamado pues muy fuerte de Dios precisamente a trabajar por las familias y específicamente por los matrimonios en esta etapa. Y así fue como llegamos a la coordinación de evangelización de la familia y hemos venido trabajando con Monseñor Nelson y con un equipo de 4 parejas, sí. En un programa de acompañamiento para la vida matrimonial, para el inicio de la vida matrimonial, iniciando el camino. Bueno, cuando Francisco dice que un matrimonio que estaba sin Dios y ahora es diferente, ¿cuáles son esas cosas que hicieron diferente a una relación? Creo que lo principal es tener una base en común y un camino que queremos construir juntos. Cuando no tienes a Dios, cuando no tienes esa base en común, cada uno va caminando por su propio lado y esos caminos siempre van a ser divergentes. Cuando tenemos esa convergencia hacia Dios, a medida que nos acercamos más a Dios, estamos más cerca el uno al otro y tenemos esas mismas bases para tomar decisiones, para educar a nuestro hijo, para fortalecer nuestra relación. Parte de nuestro camino fue comprender que fue como reorganizar nuestras prioridades, ¿no? En primer lugar es Dios, segundo lugar es mi esposo, Francisco, tercero nuestros hijos y después nuestra familia. Teniendo claro eso, digamos, no es que ahorita no tengamos problemas, lo que pasa es que ahorita tenemos un proyecto de vida común y sabemos que con Dios salimos adelante. Además también fue comprender
para qué nos habíamos casado, y eso es parte de lo que queremos también como trabajar en el programa de acompañamiento a los matrimonios. Bueno, ya casi finalizando el programa hoy con nuestras invitadas especiales, con la hermana Isabel, con Claudia Mendoza. También se le viene a la memoria la imagen de nuestro Señor Jesucristo como maestro, ¿no? Como ese docente, como esa persona que habló allí a los apóstoles, ya de tantas personas siempre enseñando a través de sus parábolas, de su caminar, de todo lo que decía. Realmente, ¿cómo se contextualiza ahora el Señor Jesús como maestro y con este ámbito de la educación? Ese es un punto clave, ciertamente. Cualquiera de los maestros que vivimos la experiencia de maestro, podemos referirnos a Jesús como el gran maestro. Uh-huh. Mira, en el relato de Emaús, nosotros consideramos que están todos los elementos cruciales de la pedagogía hoy. Cómo Jesús se acerca a unos desesperanzados, a unos que han desertado, están desertando. Sí, huyen además. Huyen, exacto, porque lo que han vivido ha sido tan intenso que no le entienden. Ajá. Y Jesús se acerca como un desconocido, se acerca a su dolor, a su pregunta, a su realidad. Y después de escucharles, es que les ilumina. Cuando el maestro mira o miramos como maestros, miramos a Jesús, esa pedagogía tiene una permanente vigencia y actualización, uh-huh. Porque Jesús ciertamente no solo fue maestro de ese tiempo, sigue siendo maestro para nosotros. Y nos recuerda que como maestros en Él también tenemos una fuerza. Me emocionaba oírte, Doris, esto de la situación de pareja. Cómo es una realidad en todos los ámbitos, pero en la realidad familiar es tan fuerte. Sí. Y nosotros consideramos que unir la educación con esa pastoral de la familia, o sea, cómo las familias pueden incidir en otras familias para ayudarles a esa misión que Dios les confía de acompañar, como a los discípulos de Emaús, acompañar en una ruta de vida tan importante. Así es, y donde pues entra la formación, ¿no? O sea, uno piensa cuando se casa que ya lo sabe todo, pero realmente cómo hace falta esas herramientas, realmente saber qué es el sacramento del matrimonio, por qué, para qué, cómo se puede construir y trabajar diariamente, así es. ¿Por qué escojo esa forma de sacralizar mi vida en pareja, ¿no? Es decir, a quién estoy invitando a la mesa diaria de mi vida. Y es donde entra pues la formación, la educación incluso, o sea, juega un papel importante realmente, todo lo que se aprende siempre en la vida. Claro. Nunca terminaremos de aprender. No, y cuando miramos a Jesús en los relatos del Evangelio son fuerza, ciertamente, son fuerza. Así es. Bueno, Claudia, entonces ya nos puede por favor contar las personas que quieran, que estén interesadas en ese diplomado con la Javeriana, cómo hacen para tener más información. Sí, para toda la oferta formativa que tiene la Arquidiócesis de Bogotá en las diferentes instituciones de universidades, que son la Universidad Javeriana y la Universidad de Monserrate, nos pueden inscribir un correo electrónico a mi correo, que es asistenteeducacion@arquibogotá.org.co, asistenteeducación con doble E. Sí. Pueden visitar nuestra página www.evangelizacioneducacion.arquibogotá.org.co y nuestra página de Facebook, que aparecemos como Coordinación Arquidiocesana Educación. Pueden también contactarme a mi número de celular 317-515-1836 o llamar a la Arquidiócesis de Bogotá, que nuestro teléfono fijo es 350-5511 y marcar la extensión 1701. Allí todo lo que tiene que ver con la coordinación de educación. Hermana Isabel, ¿algo más para agregar, para finalizar?
Yo les diría a todos, oren por la educación. Todos los que nos oyen, saber que esa es una tarea que nos compete a todos y que es tan importante que no podemos dejarlo en nuestras manos solo. Saber que Dios entra a jugar una función fundamental, nuestra fe nos fortalece para saber que si Dios nos pone en este mundo, en este momento de la historia, tenemos que mirar a Él para encontrar la fuerza y saber vivirle con toda dedicación, con la mirada de ternura, de protección, de cuidado y de responsabilidad a cada niño y joven que forma parte de nuestras comunidades educativas, humanas, sociales, de barrio. Todos, es nuestra responsabilidad y Dios tiene que darnos la sabiduría para ello. Así es nuestro presente y también nuestro futuro. Bueno, muchísimas gracias realmente por ese tema tan interesante. Invitadísimas para otra próxima oportunidad para acabar de contar esto que pues parece que tiene mucho que aportar tanto a la Iglesia Católica como a la sociedad y a la vida misma. Gracias, hermana Isabel García, Claudia Mendoza, por haber estado hoy con nosotros. Le damos gracias también a nuestra mesa de trabajo, Nicola Ruiz, a Aglaya Alvarado, a la productora Magola, que siempre está allí muy presta a servir y a colaborarnos, obviamente al padre Germán Acosta, que es el director de Radio María. Muchísimas gracias y ante todo gracias a nuestro Señor y a la Virgen María por traernos acá en este espacio de evangelización. Quien les habla, Doris Hernández, deseándoles un feliz y bendecido sábado o tarde de sábado. Muchas gracias. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.